¿Qué es la metodología ONC? Esa es la pregunta. La ONC, autoobservación neutroconsciente, está diseñada para que pases del sufrir al bienestar. La ONC descubre de manera rápida y permanente tu propio método de transformación para la etapa de vida que estés viviendo. Todos los métodos, las ayudas, las escuelas psicológicas y las terapias que actualmente existen es porque le están sirviendo o funcionando positivamente a alguna persona. Pero no todas le sirven a todas las personas ni en todas las etapas o circunstancias de su vida. La metodología ONC optimiza la forma de recorrer las mejores maneras de ayudar, tanto de la sabiduría tradicional de Oriente como de las modernas neurociencias de Occidente. Y de esta manera encuentra el propio método de transformación rápido y permanente para tu bienestar y para la etapa de vida que estés viviendo. Veremos detalles de cómo lo hace en los siguientes microvideos. Sabemos que la metodología estadísticamente tiene una efectividad del 96%. ¿Cómo logra los resultados la metodología AONC? Pues lo logra de manera definitiva y permanente porque se basa en desactivar de raíz las programaciones, los condicionamientos y tendencias y aprendizajes que desde la más temprana edad quedaron ocultos manipulando nuestros hábitos de actuar, pensar y sentir, tanto física como emocionalmente. Tales programaciones nos molestan y nos perjudican de manera que nos parecen incontrolables, automáticas. La rapidez de los cambios que nos mejoran se obtienen gracias a que se realizan con ojos cerrados, lo cual permite que las ondas cerebrales actúen sobre la totalidad del cerebro y en un estado de neutralidad sin juicios que evita conflictos y resistencias internas. ¿Y qué efectos positivos logra la metodología ONC? Luego de encontrar tu propio método, puedes desactivar las causas de tus preocupaciones, angustias, ansiedades, resentimientos, adicciones, desconfianzas, pánicos, culpas, iras, tristezas, desgarros, desubicación en la vida, fobias y rechazos, miedos, depresión, sentimientos de abandono, entre otros, para así lograr satisfacer la búsqueda de tranquilidad, optimismo, motivación, empoderamiento, seguridad en ti mismo, alegría, amor, energía, libertad, significado de vivir, entre otros. ¿Y cómo sabemos que necesitamos la ONC? Pues necesitamos de ayudas como la metodología ONC porque aparecen en nuestro funcionamiento de vivir síntomas mentales como el insomnio, cansancios permanentes, olvidos frecuentes, estados sin creatividad o estados físicos como la gordura o la obesidad, molestias estomacales, tensiones y dolores musculares, molestias respiratorias muy largas, diversos tipos de dolor, entre otros. Todo lo anterior puede ser causado por situaciones difíciles de superar en la vida como pérdidas de seres queridos o económicas, miedos y temores al futuro, incertidumbres ante el cambio, sentimientos de inseguridad, conflictos y enfermedades, entre otros. Todos estos síntomas pueden ser originados tanto en la vida familiar como en el trabajo, con los amigos o con los vecinos, entre muchas otras circunstancias. Conclusión. Ya tenemos en la metodología AONC una herramienta de autoaplicación para facilitar tu vida en bienestar de manera rápida y permanente y además adaptada a tus propias características heredadas cerebrales, que son las formas adquiridas en que se conecta tu cerebro con tu mente, con tus sentimientos y con las somatizaciones de tu cuerpo. Todos somos diferentes y requerimos nuestro método diferente. La metodología AONC te lo facilita. Buenas noches, un gusto tenerlos por aquí nuevamente y bueno, muy agradecidos con Claudia y Jairo por esta reunión, esta plática que tenemos el día de hoy. Para los que no los conocen, les voy a
platicar un poquito el perfil de nuestros anfitriones, docentes que nos presentan esta sesión el día de hoy. Claudia es especialista en y formación de talento humano, Se está cortando, neuroindividual Silvia. y coach de equipos. Se está cortando, no te estamos entendiendo. Ok, Bueno, ¿ahí me no te escucha estoy bien? entendiendo. Sí, ahí creo que sí. Gracias. Listo. Bueno, les contaba que Claudia es neurocoach de equipos y también neurocoach personal y desarrolladora de talento de formación humana y bueno, neurofacilitadora de la metodología de la autoobservación neuroconsciente. Gracias, Clau, por darnos tu tiempo el día de hoy para esta plática tan especial. Bueno, y les presento también al doctor Jairo Villegas, que es el creador del método de la autoobservación neuroconsciente. Él es investigador, diseñador y desarrollador de soluciones neurocientíficas para el bienestar de las personas y de las organizaciones. Tiene, bueno, una extensa formación en bases de ingeniería de sistemas, maestría en psicología y doctorados en filosofía, diseño y desarrollo de la metodología de la AONC y la técnica de transformación de cuarta generación, que es una técnica de esta transformación. Pues bueno, les doy la bienvenida y sin más, les doy la palabra. Jairo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la coordinación, por esta invitación, para poder, pues, brindar observación. Hoy no vamos a transformar, hoy vamos a observar. Eh, el título que se sugirió, gracias por la coordinación de esta clase, en la cual no vengo a enseñar, no vengo a transformar, vengo a observar, a que simplemente nos observemos. Digamos que las situaciones límites, que es el título que tiene esta invitación, que se nos presentan en la vida, pues son de varios niveles. Uno es eh, límites pequeñitos, que son como diferentes tipos de conflictos entre lo que uno quiere y, y lo que realmente está sucediendo. Y en algún momento de la vida se presentan de una dimensión tal y de una, digamos, de una emocionalidad tan impactante que lo ponen a uno como sin salida. Situaciones límites, sensaciones que otras personas llaman críticas. Yo creo que la mejor manera de contar esto es remitirme a la historia. Yo tengo tres grandes aprendizajes que me llevaron a ver la importancia de la autoobservación en uno mismo de una manera neutral, de una manera que no interfiera en los procesos automáticos que tiene el organismo. Y en cada una de ellas creo que la vida, las circunstancias o el universo, como lo quieran llamar, me presentaron comprensión de la potencia que tenía la autoobservación y de la transformación que ocurría en automático, digamos, respetando los sistemas que tiene el organismo de cicatrizar, de autosanarse, de buscar equilibrios y de, al simplemente observar, no interferir en esos mecanismos, sino que espontáneamente avanzaran y permitieran pues el diseño de la metodología AONC, que pues le ha servido a muchas personas y que se basa precisamente en eso, en autoobservación. El primero de esos eventos en mi vida
tiene que ver con un esfuerzo de joven hacia objetivos y metas que desarrollaron desde mi casa, desde mis padres, y avanzando y luchando y desgastándome, eh, pues llegó un momento en que consideré alrededor de los 30 años que ya lo estaba logrando, porque tenía suficientes, digamos, satisfacciones con lo que había logrado, pero ahí aprendí que eh, la serotonina, los químicos que tiene el cerebro producidos por lo que la mente está haciendo, hacen en esa primera, digamos, circunstancia como de vacío y con una realidad en salud bastante incómoda, molesta, pues se me estaban enseñando que el placer se siente antes de lograr las cosas y después uno se acostumbra y entonces alguna cosa que hay en el cerebro, otro órgano ahí dentro del cerebro, digamos que los técnicos lo llaman el núcleo accumbens, genera la necesidad de dar un paso más y siempre estamos en esa búsqueda de un paso más. Y entonces, pues ahí descubrí que observarme y darme cuenta de eso inició una búsqueda sistemática de qué cosas efectivamente había que encontrar para que lo que uno piensa se manifieste en química, en el organismo, en síntomas y en comportamientos, y que pues había que intentar buscar la solución en los hábitos de pensamiento. Y alguna vez cuando la situación estaba muy límite, pues tener compasión y ponerle algún suavizante o algún alivio temporal a la parte que se manifestaba en el organismo. Cuando dije ahora que se segrega más dopamina, o sea, sustancias de excitación, de estimulación, de placer, antes de lograr algo y que después de que se logra, empieza la búsqueda de algo más y eso es automático y somos así. Me hizo acordar de una mascota que cuando yo llegaba a casa, eh, pues era muy feliz, muy alegre, cogía la vasija donde le iba a dar el alimento y era muy contenta, muy alegre, pero cuando le ponía esa vasija en el lugar donde siempre se la colocaba, ella se despreocupaba de la comida. Y yo que creía que toda esa excitación, que toda esa felicidad era porque esperaba la comida, pero cuando ya le ponía la comida, se le volvía natural. La segunda situación límite en mi vida, esta fue alrededor de los 40 años, ya fue en el campo afectivo, ya no de lograr tener las cosas que quería, sino, digamos, tener el tipo de afecto y de amor que quería. Y claro, en el proceso inicial, antes de lograr lo que quería en términos materiales, pues descuidé mucho las relaciones de familia y las de pareja, y entonces vino el divorcio. Y, y claro, ya tenía un proceso de darme cuenta cómo funcionan los temas de que es el hábito de pensar el que de alguna manera
le hace sentir a uno las emociones, los sentimientos que le parecen positivos o negativos. Y allí dije, tengo que empezar otra búsqueda, una búsqueda de alguien que de alguna manera pues garantizara que yo pudiera ser libre de ser como soy y me aceptaran de esa manera, viajero, digamos como un satélite que nunca ha estado demasiado tiempo en el mismo sitio, una, digamos, despreocupado de la necesidad que tenga la otra persona de también sentir afecto. Entonces, en esa búsqueda, otra vez, me di cuenta, observándome y simplemente observándome, de todas las molestias, angustias que generaba, que el tema que en la etapa anterior me había producido gastritis y consumo en esa época se usaba el hidróxido de aluminio, que hoy sé que afecta mucho temas de memoria, facilita el Alzheimer, pero hasta ahora, afortunadamente, la vida me ha concedido que eso con mis 78 años todavía no se manifieste seriamente. Pero el organismo empezó a responder que afuera no quería ver compañeras de viaje que de alguna manera satisfacieran mis propuestas. El conflicto era entre querer el afecto y querer la libertad. Eso causó estragos, límites, situaciones límites con términos de la visión. Y allí aprendí que observándome y estando más alerta a mi forma de pensar y, y, y de conflictuar, de tener esas cosas tan antiguas, esos deseos de libertad, probablemente por demasiado sometimiento a normas en el hogar cuando estaba pequeñito, pues que uno normalmente juzga, quiere, interpreta el mundo de afuera igual a como uno piensa. Popularmente decían en esa época de búsqueda de, de soluciones que el que tiene lentes verdes todo lo ve verde. Hasta que se acostumbra a ellos y cuando se los quita se da cuenta de que veía verde, pero uno por sí mismo no se da cuenta. Se necesita niveles de observación, de autoobservación, que requieren cierta profundidad y cierta tranquilidad y cierta quietud que fueron lecciones muy útiles para la construcción de lo que más adelante se terminó llamando la ANC, la autoobservación neutroconsciente. Y aprendí efectivamente que pues nadie se puede ver a sí mismo tan fácilmente y que es más bien lo que le molesta de afuera en las relaciones interpersonales, en las relaciones con el dinero, en las relaciones con el trabajo, las que de alguna manera le están mostrando a uno, si nos observamos, cuál es el descubrimiento que de alguna manera le guía a uno, el que automático, sin interferir con métodos que solo alivian, del cual les hay pues mucha información, mucha ayuda, alivios temporales, pero que no tocan las soluciones de fondo. Este
Y por último, como dije que iba a compartir tres situaciones, estamos en la etapa de los setentas con ese. Eh, digamos que uno siente que hay como hacia adelante un conflicto que entra con algo que está dejando atrás. Es como la intención de que hacia adelante, eh, pues quiero dejar algo que sea útil. Yo sé que dentro de cualquier 50, 100 años nadie se acordará de Jairo, ni de lo que dejó quizás si otros lo pueden promover y replicar y enseñar y formarse en eso. Pero eso obliga que en estos años donde se valora la familia, los seres queridos, los amigos, la mayoría de las personas se retiran, dedican su tiempo libre a la contemplación de paisajes, a la tranquilidad, al retiro. Eh, pues en mi esencia era un conflicto entre lo que dejaba atrás y lo que estaba adelante. Entonces me aparece en ese conflicto que está en la mente entre lo que uno quiere y lo que mm, quiere y no quiere. O sea, doble atracción, doble evitación. Quiero y no quiero. De ambos lados hay cosas positivas y cosas negativas. Entonces, observando en estos años, observando, me doy cuenta que la manifestación de tener una molestia causada por el virus de la varicela, que popularmente aquí se llama culebrilla, afecta el lado emocional izquierdo del cuerpo, en el pecho y en la espalda, adelante y atrás. Claro, ya tenemos recorrido mucho tiempo observando y dándonos cuenta de cuáles son los hábitos de pensamiento y estamos en ese conflicto que es muy común en personas que tengan doble atracción y evitación. Quieren a cierta relación, les atrae, pero no cumple ciertas satisfacciones y en cambio tienen una relación en el pasado que tiene su atractivo, pero no cumple ciertas circunstancias, ciertas exigencias. Entonces hay doble querer y no querer. El cuerpo es la brújula, el cuerpo habla con precisión. Así que no interferirlo, solamente observarlo con la neutralidad de la autoobservación neutro consciente, permite que el proceso de reequilibrio automático que tiene el cerebro, la curación automática, como cuando hay heridas y la cicatrización tiene un tejido que lo hace, no, no lo hace la sutura de la herida, lo hace la sabiduría automática que ya tiene el organismo y que al no interferirla con metodologías temporales, sino que al observarla sin intención de modificarla, algo que llamamos no juicio, no neutralidad, neutralidad, perdón, ocurre en el tiempo de cada organismo el equilibrio, la tranquilidad, la paz, la liviandad. ¿Para qué sirvió eso para la ONC? Para darnos cuenta que autoobservación necesita vivir como los retirados o como los millonarios, que quieren hacer lo menos posible.
tiempo para observar y para observarse. Con la neutralidad, ya con el desapego a todos esos esfuerzos, desgastes, y ese es el método, no interferir, solo observar. Creo que todo esto ha sido lecciones que se han aprovechado para ensamblar la autoobservación neuroconsciente. Yo creo en este momento que Claudia, que comparte esta clase conmigo, tendrá aspectos de su vida que también quiera compartir y que de alguna manera en su juventud y como neurofacilitadora de esta metodología tiene muchas experiencias que quizás nos vayan llevando no a enseñarnos, sino a observar hoy, a observarnos con estos estímulos de lo que estamos compartiendo. Por mi parte, muchas gracias por atenderme hasta ahora y creo que habrá alguna sesión de preguntas que con mucho gusto estaremos dispuestos a compartir lo que nos ayude a observarnos. Claudia, tiene la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Creo que hay una primera pregunta, no sé si las dejamos al final, si les parecen bien, yo les cuento un poco mi experiencia, dejamos las preguntas al final, ahí nos ayuda Silvia con la serie de preguntas. Bueno, yo quiero hoy compartirles mi historia personal a nivel de Claudia y Sasa, de cómo hace 20 años, hoy tengo 48 años y hace 20 años tenía 28 años exactamente, que fue cuando no conocí a la autoobservación y a Jairo Villegas. Y voy a darles un poquito mi contexto personal para que ustedes entiendan cómo esto, digamos que las personas nos presentan con una profesión, pero nosotros no somos eso, o lo que hacemos, tampoco somos eso. Yo soy hija de una mamá epiléptica, o sea que recibí toda la descarga eléctrica y todo el cortisol que eso significó desde el vientre de mi mamá. Eh, Fui hija única y a los 7 años perdí a mi papá. Entonces yo siempre estuve viviendo permanentemente desde la duda, la incertidumbre, la crisis, vivir el límite y estar pues a cargo de mi mamá en que en cualquier momento podía tener una crisis de epilepsia muy importante. Cuando yo conocí la autoobservación a los 28 años, pues logré hacer mis estudios, mi carrera profesional. Yo estudié finanzas y comercio exterior. Jamás me imaginé terminar, ser neurofacilitadora o ser terapeuta, pero sí me tocó estar toda la vida, estar acompañando a mi mamá en citas con neurólogos, citas con médicos, estar buscando qué otros tipos de médicos podían ayudarnos a esta enfermedad que no encontraba solución. Y cuando conocí Jairo, en ese momento sí o no, Jairo, que yo parecía un cable pelado, en el sentido que todo el tiempo me pasaban cosas a mí muy extrañas, o sea, me accidentaba, se me dañaban todos los equipos electrodomésticos, todos los dañaban, me robaban la plata del banco, o sea, me pasaban muchas cosas y además también estaba en un momento de una terminación de una relación de pareja muy importante. Entonces Jairo en la primera cita me dijo, Claudia, tengo que contarte que tú duermes con el enemigo. Y yo le dije, pues claro, yo duermo con el enemigo, por eso vine, porque es que tengo una persona que no sé qué, que me hace sufrir mucho. Todo. Me dijo, no, el enemigo es tu inconsciente que te hace sufrir todo el tiempo y hasta que tú no aprendas a manejar tu inconsciente, que es autoobservarlo de una manera tranquilamente, nunca vas a poder estar en paz. Y ahí yo me pregunté,
que ahí nos está preguntando cómo nos autoobservamos. Yo pensaba que tocaba hacer un curso súper especializado, volverme médica, y no, sencillamente autoobservarnos es poder ir al cuerpo donde sentimos la molestia física. Por primera vez una persona me habló que habían síntomas en el cuerpo, pues uno a los 28 años no siente muchos dolores, ya después de los 40 uno siente los dolores en todo el cuerpo, ya uno se está autoobservando permanentemente, pero sí, a esa edad uno aguanta mucho porque en el cuerpo realmente tiene que estallar cuando realmente está sintiendo muchas molestias, pasan como otro tipo de cosas. Y ahí empecé yo a autoobservarme el cuerpo con respecto a lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y en ese momento estaba sintiendo mucha tristeza. En otros momentos de mi vida he sentido mucha ira, y la manifestación física es en mi cuerpo. Entonces encontré una forma de comunicarme con este enemigo que era yo misma, que era mi inconsciente, y la convertí en mi mejor amiga, y siempre me va a estar dando alerta el cuerpo de qué es lo que me tengo que autoobservar, así no sea muy consciente el tema que me estoy trabajando. Entonces, es así como en ese momento, cuando toda mi vida estaba en varios aspectos a nivel económico, a nivel de la salud, que el tema de mi mamá pues sigue siendo un tema muy delicado, y el tema personal estaba en quiebre, me empecé a dar cuenta que había un gran enemigo que tenía yo aquí adentro, que era mi inconsciente, que es, imagínense, desde el vientre de mi mamá yo estaba recibiendo cortisol, descargas, descargas, cortisol, descargas, pues yo era un ser súper miedoso, traducía mi realidad todo el tiempo en alerta, en alerta, en alerta, en modo supervivencia, porque no había otra forma de hacerlo diferente. Así había logrado subsistir hasta los 28 años. Entonces, la autoobservación primero me empezó a, a permitir conocerme cómo funcionaba mi cerebro y darme cuenta que yo no era mi cerebro, sino que Claudia Izaza era parte de este cerebro que le había tocado bajo los impulsos y bajo las historias familiares que me había tocado. Muy seguramente si me hubiera tocado otra mamá, hubiera tenido otra persona, otra traducción de la realidad. Entonces ya dejé de sentir culpa porque mi cerebro en ese momento traducía la realidad desde una manera de supervivencia. Lo segundo que también me pareció muy interesante y que me ayudó y que me ha ayudado permanentemente en la vida es que primero yo escucho mi cuerpo y después escucho mi mente. Este fin de semana me pasó, estaba como con un principio de gripa, y mi cuerpo me lleva pidiendo descanso. Descanso es desconexión total, cero celular, pero yo seguía en actividad alzada hasta que por fin sentí que el cuerpo me dijo, no más, y tuve que desconectarme, hacerme caso y entré en un sueño profundo, dormí como más de 10 horas. Entonces, hoy yo ya le hago caso a mi cuerpo porque sé que mi cuerpo me está dando todas las alertas y todos los síntomas de algo que necesita reprocesarse internamente, y después yo entiendo los procesos emocionales, mentales o personales que van detrás acompañados de eso. Y tercero, pues la vida, uno vive muchas vidas y uno va al límite muchas veces, porque esta crisis de los 28 años, después la viví muy fuertemente a los 42 años cuando tuve como la crisis de la mitad de la vida, que también se unió temas de salud ya a nivel personal, temas económicos, temas de desafío profesionales o de replanteamientos. Y la viví hace un año cuando mi mamá le dio dos accidentes cerebrovasculares en una misma semana. Tuve un rompimiento importante de pareja, todo en una semana, porque es que a mí todo me sucede en una semana. Y uno dice, o me boto por la ventana o me autoobservo. ¿Sí? Tengo como dos opciones. Y hoy, gracias a esta metodología, pues siempre la primera opción es autoobservarse y permitir que todo el proceso emocional, mental y del cuerpo que está adentro vaya decantándose y uno lo vaya acompañando, bien sea por uno mismo
o por un neurofacilitador, porque pues uno muchas veces, así sea el neurofacilitador, necesita de esta compañía para ayudarse a poder pasar al otro lado del puente. Entonces, para mí a nivel personal realmente ha sido una conciliación, una reconciliación conmigo misma, realmente con mi historia personal, con la forma que yo puedo comunicarme con mi inconsciente. Ya no duermo con el enemigo, sino que ya duermo con quien me hace crecer, con mi maestra. Hoy ya digo, bueno, vamos a mirar ahora la vida que nos está enseñando en esta lección o que todavía no hemos aprendido. Y lo podemos hacer autoobservando o el cuerpo o la mente. Es que es maravilloso porque tenemos dos canales de comunicación, hacia arriba o hacia abajo. Y la vida sigue porque no sabemos los desafíos no paran, los desafíos no cambian, ¿sí? Pero sí la sensación de paz cada vez es mucho más permanente. Digamos que antes uno sentía como esta sensación de paz un momento y uno volvía otra vez como a ese programa de ansiedad, de otra vez de preocuparse demasiado, de reprocesar, pero como vamos como reentrenando la mente y se va limpiando como todo eso que le va afectando y ya simple uno se queda en la autoobservación del síntoma del cuerpo. Yo, por ejemplo, este fin de semana, como les digo, mi cuerpo lo único que me pedía era descanso, pero descanso era dormirse y desconectarse, no necesitaba nada más. Y le hice caso y ya al lunes no tenía gripa, estaba súper energizada y sinceramente, de los procesos emocionales o mentales que pudieran estar pasándome en ese momento, o hormonales también, pues ya no tuvieron mucha relevancia, pero lo que sí sentí es como mi cuerpo hoy es mi guía y mi motor para yo hacerle caso. Entonces, es una metodología sencilla que te acompaña a lo largo de la vida en esas varias crisis y también te permite a disfrutar más la vida, o sea, también te permite a que los momentos, lo contrario del límite sería como la expansión de momentos hermosos, pues también los disfrutes de manera o los aproveches de una manera más plena, más vívida, más en presente, más en presencia, ¿sí? Y pues eso es lo que les puedo contar. Yo llevo 20 años practicando la autoobservación a nivel personal. La practico como una práctica de meditación personal y la practico como, como consultante. O sea, yo tengo una facilitadora que cada 2 o 3 meses me hace mi proceso personal o también muchas veces le pido a Jairo que me haga mis autoobservaciones. Y también tengo la dicha de poder haber transformado a muchas personas en el largo de mi camino, potenció mi carrera, lo enriqueció. Hoy hago otro oficio también que potencia lo que yo hago selección de personal y le doy 2 o 3 tips a las personas para que se ayuden en las entrevistas de trabajo, porque la gente puede tener todo el conocimiento, pero siempre en la entrevista de trabajo siente mucho miedo, siente muchos nervios y esos nervios le juegan una mala pasada a las personas. Y yo les digo, miren, respiren, autoobsérvense antes de contestar y solamente con esos tips la gente le va muy bien en las entrevistas de trabajo. Entonces siento que la aplicación de la autoobservación me ha permitido hoy ser mejor persona, estar más tranquila, estar más segura y sobre todo estar más en armonía conmigo misma. No sé si ahora sí estamos abiertos hacia las preguntas. Sí, aquí tenemos en el chat, Clau, que nos dice Constanza, no interferir, solo observar. ¿Cómo autoobservamos sin que la mente nos sabotee? Digamos No que sé. cuando lo quieres contestar tú, Jairo, o Dale, 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 tranquila. lo digo yo y tú también. Digamos que cuando juzgamos o metemos un juicio, como les estaba contando, hoy ya no importa, porque siempre estamos buscando como el culpable, ¿no? Me está pasando esto por culpa de no sé quién o por culpa de algo o por culpa, siempre estamos buscando un responsable que hace un proceso y emitimos un juicio alrededor de eso.
La autoobservación detrás de la autoobservación además tiene todo un contexto filosófico, pues que Jairo, gracias a su doctorado por más de 40 años, logró como unir todas las filosofías, tanto de Oriente y de Occidente, y lograr a la neutralidad y lograrnos como permitir el no juicio. El no juicio es, pues sí, yo tengo una mamá de esta forma y así es y no la puedo cambiar. Y puede ser que tenga preocupación en este momento de mi vida porque no me están entregando los medicamentos. No sé en cómo será en otros países, pero aquí en Colombia estamos teniendo muchos problemas de la entrega de los medicamentos y ya tiene unos medicamentos psiquiátricos costosos. Entonces, a mí hoy me está preocupando eso. Y puede ser que mi cansancio de este fin de semana sea la preocupación económica por esos medicamentos. Pero si yo le meto juicio a mi cansancio, que debe ser eso, se me queda en la mente y no logro el autoobservarme y mejorar esa práctica. Entonces, lo que hacemos es no juzgarlo, sino simplemente hacerle caso al cuerpo, observarlo sin juicio, hasta que la molestia se disuelva y ya, pues después ya hay la comprensión a nivel mental o personal. No sé si quieras agregar algo, Jairo. Cortico. Ujú. Mm, Antiguamente, estoy hablando de los homínidos por allá, pues ellos tenían un cerebro que fue muy útil, que era que ir a pasar en esta cacería, llevaremos o no llevaremos comida, este, mucha incertidumbre con respecto a lo que va a pasar. Y eso es uno de los mecanismos que quedaron instalados en lo que Claudia llama el inconsciente. También lo llamamos el cerebro antiguo, arcaico o reptil, porque fue en la época digamos, en que los humanos teníamos esa evolución cerebral. Entonces, es normal que el cerebro esté pensando en los dos aspectos, en qué consecuencias tiene lo que está pasando y estamos pensando en incertidumbre de futuro porque no se sabe exactamente qué va a pasar, o en responsabilidades no cumplidas del pasado, que eso se llama también culpa. Este, Esa forma de pensar, de no estar aquí ahora en el presente, es normal, es heredada. Dicho de otra manera, el organismo humano y el cerebro humano fue diseñado para la supervivencia y para la reproducción, pero no para la felicidad. O sea que el trabajo de aprender a estar en presente es gradual. Al principio solamente podemos observar los síntomas o los comportamientos que son exteriores, están como, se manifiestan, duelen o están en la superficie de la piel o en los resultados de lo que voy obteniendo. Pero poco a poco vamos entendiendo que lo único que podemos observar en presente es que solo podemos observar temores al futuro y culpas del pasado. Por ahí empezamos. Y no nos vamos a juzgar ni nos vamos a criticar. Por ejemplo, este silencio que estoy haciendo en este momento, ¿qué hizo tu cerebro? ¿A dónde se fue? ¿Qué imagen llegó? ¿Se fue a qué le pasaría a Jairo que, que no va a seguir hablando? ¿O qué le habrá pasado, responsabilidades del pasado o algo que lo distrajeron? ¿Hacia dónde se fue tu cerebro? Entonces, un ejercicio práctico que a mí me sirvió mucho, mucho, era, para empezar, ir aceptando todo lo que me diera cuenta. Me daba cuenta que no podía meditar, soy eso. Me daba cuenta que ya podía hacerlo y que
siempre pensaba más en el futuro. Ah, también soy eso, sin juicio. Es irse a darse cuenta, dándose cuenta de lo que está pasando e irlo ni tomando mm, digamos, la decisión de soltarlo o la decisión de no criticarlo. Porque si estoy tomando esa decisión, debería darme cuenta de que estoy tomando decisiones y estoy como forzando las cosas. Es una mirada contemplativa, solo eso. No sé si complemento la inquietud de la persona que hizo la pregunta. O viene la segunda pregunta. Si Bueno, la alguien más, segunda pregunta sí, es, nos pregunta Ángela, ¿este ejercicio de la autoobservación es posible que pueda aprovecharse por pacientes terminales, conscientes pero con un severo deterioro físico? sí, depende del deterioro físico, pero si el deterioro físico está dentro del cerebro, entonces puede que sí haya imposibilidad de hacerlo. Pero normalmente el deterioro del cerebro se presenta por conflictos hábitos de pensamiento en conflicto extremadamente fuertes o prolongados. Entonces el cerebro mismo, en su estado normal de buscar soluciones, trata de alejarse, o sea, de ir perdiendo la memoria y o de solamente tratar de estar en el pasado recordando memorias y evitar pensar en futuros inciertos que producen temores. En fin, hay diferentes maneras de escaparse del equilibrio propio que hace el cerebro para proteger el bienestar de la persona. O sea que hay casos en que sí, hay casos en que no. Bueno, pero de igual manera valdría la pena pues conocer la técnica y compartirla a este tipo de pacientes y ver qué resultado tenemos, ¿cierto, Jairo? Sí, claro, por supuesto. Ujú. Este, sí, depende del objetivo. Ya en términos menos existenciales, y cuando digo existenciales, pues es como pensando en la humanidad, cuál es el futuro de la humanidad, pero ya me estoy yendo por el lado de la filosofía y no quiero enredar mucho la cabeza, pero sí, les voy a compartir una anécdota. Una vez pasé por una habitación, estaba visitando un amigo en otro país y entonces pasé por una habitación que tenía la puerta abierta y un televisor prendido al fondo de la habitación, tenía un hongo como de bomba atómica. Pero la frase que oí es que al sistema solar le quedaban de vida, de existencia, 5.000 millones de años. Y yo entré en una de las pequeñas situaciones límite, en el sentido de qué sentido tenía la vida si todos íbamos a desaparecer. Entonces, la humanidad como especie iba a desaparecer. Entonces, ¿qué sentido tenía toda esta lucha, toda esta brega, toda esta cosa? Pero el diseño del cerebro es el que va en este momento evolucionando. Ya veremos cómo iremos a evolucionar con los aportes de la inteligencia artificial, que a algunos nos asusta y nos produce temores, inquietudes, y eso es lo que estamos observando, que hay temores y que hay inquietudes. Ya verá cómo se reequilibra el cerebro. Pero creo que la manera más fácil de ayudar, que puede ser la intención de la persona que hizo esta última pregunta,
gracias por haberla hecho porque está guiando a algo que quiero decir, es preguntarles a las personas por algo muy simple en cualquier circunstancia de su vida en que estén en malestar. Es qué están sintiendo y en qué parte del cuerpo se manifiesta lo que están sintiendo. Y tenga deterioro neurofisiológico o físico, esa manera de preguntar es llevarlos, incitarlos a que se autoobserven y se den cuenta como primeros pasos hasta que luego puedan aprender. No lo juzgue, simplemente se quede observando. Trate de darse cuenta cómo es, qué forma tiene, qué tamaño es, qué tan profundo. Solo eso, para no interferir con los mecanismos de autorregulación hacia el equilibrio que el propio cuerpo tiene, que están diseñados por la evolución. Y completa esta misma pregunta diciendo, ¿sí funcionaría con pacientes con SIDA, Alzheimer y cáncer cerebral? Claro, sí. Lo único que no funciona es con personas, digamos, que no tengan capacidad de autoobservación, como por ejemplo, este, es que me está pasando tantas ideas. Iba a decir niños menores de 4 o 5 años, pero también hay niños que uno los ve que se quedan lelos, a- 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 ¿cómo se diría? Como Absortos. absortos, como, y normalmente nosotros los padres les decíamos, despierta, atiende, pero precisamente podían estar en un estado de introspección, de autoobservación valioso para ese cerebrito, pues ya en formación. Personas que estén ya definitivamente en estados esquizoides, que alucinan, que están totalmente en los periodos y etapas de desconexión de la realidad. En esos casos no, pues no nos ganamos nada diciéndole que nos diga qué siente y dónde lo siente. Yo quisiera agregar algo. También digamos que nosotros ayudamos mucho en estos procesos terminales. Digamos que hay un proceso, un protocolo especial dentro de la formación de facilitadores que se llama la logoterapia, que es poder ayudarle a la persona a pasar o perder el miedo a la muerte, tanto a los familiares que están en ese proceso acompañando a este ser querido, como a la misma persona que está en ese proceso. Y realmente ha sido maravilloso por las experiencias que hemos tenido. Uno, porque o facilita o acelera el proceso, digamos, como de soltar lo que tiene que soltar. Y dos, le permite también a a las familiares que les acompañan a este proceso a llevarlo con más comprensión y con más compasión. Entonces, realmente esto sí permite muchos tipos de enfermedades y por ahí vi una pregunta que acompaña en esta pregunta. Sí, en la práctica la autoobservación le permite a uno prevenir enfermedades y hacer que las enfermedades realmente duren más corto tiempo. O sea, uno como está más alerta a que realmente ya viene la gripa, viene la molestia, viene el dolor de cabeza, viene tantos síntomas, como uno está conectado permanentemente en presente con su cuerpo que le está mandando las alertas, mira, aquí hay algo que tenemos que procesar, pues realmente las mejoras físicas y sobre todo lo que yo les digo, la pila de energía como la carga del celular, pues vive mucho más alta permanentemente que cuando estamos desconectados de nuestro cuerpo y nuestros procesos mentales. Hay un temita que está pasando
por mi mente mientras escucho a Claudia, y es que en este momento a mi consulta asiste mucho ejecutivo que está viviendo momentos de estrés causados por la situación económica, por una cantidad de factores nacionales y mundiales, etcétera. Y esto de observarse produce eh, una claridad desde el origen de donde se produjo el cansancio, el estrés, el agotamiento, el insomnio, que son resultados producidos por estos conflictos en la mente. Entonces, al obtener más claridad, se facilita la toma de decisiones. Y ya hay organizaciones que están buscando medir no los resultados que tradicionalmente se medían como éxito en una organización, la cantidad de ventas y el rendimiento, el retorno de la inversión, etcétera, sino la calidad de las decisiones que se van tomando. Eso es lo que están midiendo, porque la sostenibilidad depende de esa paz interior o paz mental o claridad que facilita mucho tomar decisiones acertadas. Era un comentario al paso. Gracias, Jairo. Otra pregunta dice, me parece fascinante la relación que comentó el doctor del conflicto que representa la culebrilla. ¿Ese conocimiento se ofrece en la formación o dónde se estudia? Sí, en la formación, pues se entrega casi que un diccionario de los promedios que nos entregan las estadísticas en culturas anglosajonas, que son y áreas que tienen más dinero para invertir en esas, para, para invertir en esas investigaciones. Entonces, en la formación, todos los cerebros son diferentes y cada cerebro tiene que descubrir eh, qué heredó, que tiene un impacto biológico en estas somatizaciones como del 50%, qué pasó antes de los 7 años, antes de tener uso de razón, que eso tiene un impacto también como de 30%, y qué publicidad y repeticiones de ideas en el ambiente, en la moda, entraron en su cerebro que generaron conflictos. Pero dónde se van a manifestar en el cuerpo lo determina la herencia. Gracias, Jairo. Tenemos otra pregunta que dice, a ver, permíteme, quiero saber cómo se hace la autoobservación frente a patrones de comportamiento. ¿Cómo identifico si me estoy saboteando frente a decisiones que debo tomar para romper los patrones que me limitan? No sé si Claudia quiera responder tus experiencias en ese sentido de tantas personas que tú entrevistas que tienen comportamientos, ¿cómo les hace la autoobservación? Sí, pues yo creo que es muy difícil, digamos, la pregunta es cuáles resultados estoy teniendo en mi vida. ¿Estoy contento, satisfecho con los resultados? ¿Me dan paz o no me dan paz? ¿Sí? Entonces, si esos resultados, voy a decir un ejemplo, por ejemplo, con los temas de las relaciones tóxicas. Yo quiero terminar esta relación tóxica o yo quiero terminar esta relación de adicción, de codependencia con las adicciones, quiero dejar de tomar chocolate, pero por más que haga ejercicio, me estoy saboteando. ¿Cuál es el resultado que estoy teniendo? Que no estoy bajando peso y que sigo en la misma relación. Entonces la pregunta es, si tú sigues teniendo el mismo resultado que no te está dando paz,
pues claramente te estás saboteando. Lo que sí logra la autoobservación, que lo comentó ahorita Jairo, es que vamos a la causa raíz, y eso lo aprendemos en la formación, vamos cómo descubrir esa causa raíz que hace que ese comportamiento para mí me genere ese sabotaje interno que no me permite lograr el resultado que yo logro. Hoy precisamente atendí a un ciclista de alto rendimiento que tiene un campeonato nacional la próxima semana y me decía, Clau, yo siempre cuando estoy llegando al campeonato me enfermo, se me baja el ritmo, o sea, en todo mi entrenamiento estoy perfecto y llego de primeras, pero cuando ya voy a llegar al campeonato, siempre me enfermo, me pasa algo y bajo mi rendimiento. ¿Qué será? Y logramos detectar que él tiene una creencia de que no es suficiente, que se la instaló o la escuchó alguna vez a su abuela y a su tía cuando él dijo que él quería ser ciclista cuando niño. Entonces, esa de que no, mijito, ¿usted cómo va a ser ciclista cuando niño? Pues es el autosaboteador interno que él tiene permanentemente hoy en sus procesos, en resultados. Entonces, en la autoobservación sí modificamos ese comportamiento, esa creencia y logramos que el resultado pues sea lo que realmente la persona quiere lograr. Sí, ya que hablaste de deportistas, mm, hay personas que vienen de eso. Yo quiero ser campeón, yo quiero ser campeón. Y me llama mucho, pues, y hay sabotajes de que ser el número uno es generar envidias y quién sabe qué más aprendizajes habrá, pero algo interno los hace comportarse de llegar de segundo, tercero y eso. Pero ya que lo estoy diciendo, voy a nombrar otra anécdota interesante para observar, para que nos observemos. Y es que la mayoría estoy hablando de competencias nacionales aquí, de patinadores sobre ruedas. Los que llegaban de tercero eran, estaban llenos de satisfacción, medalla de bronce, porque por nada se hubieran quedado afuera. Y los que llegaban de segundos, medalla de plata, estaban llenos de frustración porque algo les faltó para llegar a ser el primero. O sea, autoobservar y aceptar ese tipo de comportamientos que tiene la mente y que están influyendo en cómo pues redirigen y actúan en su vida. Y hay comportamientos más sutiles. En el golf se necesita tener un movimiento de brazos con mucha precisión, coordinado con la visión, la fuerza que se tiene, en fin, un montón de factores, el viento, etcétera. Y si, ay, me está pasando otro caso. Bueno, este, y, y si el brazo con que se dirige el, el palo del golf recibió muchos castigos en la infancia, es muy probable que, que agarre el swing correcto le cueste mucha dificultad. Y el pensamiento que observé que pasó mientras estaba contando lo del golf era de un músico de teclado que quería tocar música tropical, aquí la llamamos salsa. Y entonces, este, el director de la orquesta, que era un señor cubano, le decía que no lo podía contratar porque la mano izquierda no... Y cuando estuvo dándose cuenta que solo observar la mano izquierda, obsérvela, no la critique, para que le llegue el condicionamiento que genera ese pensamiento que hace que la mano tenga un comportamiento inadecuado.
y fue también castigos del papá. Y él estiraba esa mano para defenderse, para atajar el golpe. También hay comportamientos con el dinero. Hay los que les queda muy difícil invertir en ciertos niveles de riesgo. Otros son comportamientos más arriesgados. Eh, sí, efectivamente, todo depende de los condicionamientos que tenemos en los hábitos de pensar adquiridos sin nuestra responsabilidad, porque la herencia, la infancia y la moda o las repeticiones, la publicidad, pues imagínate. Siguiente pregunta. Justo eso que estás diciendo se relaciona a la pregunta que sigue. Mira, dice, ¿qué sucede en el cerebro de las personas que intentan varias veces suicidarse hasta que lo logran? ¿Es imposible para ellas autoobservarse o es que la patología de base, tal vez sin diagnóstico ni tratamiento, no les permite abandonar ese propósito? Ambas cosas. La respuesta es ambas cosas. Todos los cerebros somos diferentes. Es el proceso de ir aumentando el darse cuenta por medio de la autoobservación el que puede de alguna manera llegar a la conciencia de que quiso llamar la atención y no lo logró, entonces ahora los voy a castigar y procede de esa manera. Otros están, digamos, en unos niveles de comprensión filosófica de la realidad que encuentran por formas de pensar, por hábitos de pensamiento, que pues que esta vida es un absurdo y entonces no le encuentran más salida, están en una situación límite y la salida es pues ir al cielo o por lo menos no estar dentro de este cuerpo o qué sé yo. Y entonces se suicidan. En eso hay muchos filósofos, porque no entremos en filosofía todavía. Pregunta siguiente. Sí, creo que fue la última. Tenemos un comentario. Muchas gracias, un privilegio y una bendición participar en este proceso de formación con ustedes. Les manda a decir Ángela. No sé Bueno, si alguien más tenga otra pregunta, si quieran intervenir o escribir su comentario. Creo que son todas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre terapia psicológica como el psicoanálisis y la autoobservación? ¿Y cuál sería una herramienta práctica para lograr la autoobservación en las actividades cotidianas o frente a estados de ánimo? Claudia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues primero la terapia psicológica es toda una ciencia que viene, digamos, de la psicología conductual o tradicional. Espérate, ¿qué dice? Perdón. La metodología AONS es una metodología, es una herramienta co-creada por el doctor Jairo Villegas, que lleva más de 40 años de estudio en la implementación de toda la filosofía de Oriente y de Occidente, de lo que sí funcionaba en las técnicas tanto psicoterapéuticas como de neurociencias y filosóficas que le permite dar una coherencia a las personas de autoobservarse para no depender de un psicoterapeuta para lograr la transformación. Entonces, no tengo yo que depender del psicoterapeuta para yo transformar mi transformación. Esa es una. Y dos, digamos que la invitación, y aquí ya pues Silvia les va a explicar, es realmente iniciar con el primer curso, que va a ser el curso de neurofelicidad, que les enseñan de una manera muy básica cómo se autoobserva, cómo logra uno esa relación entre la forma de pensamiento y el cuerpo en la vida cotidiana. Hoy tengo una molestia en la garganta, aquí.
empiezo a observarme esa molestia de garganta. No sé por qué me está molestando esa garganta, pero es que muchas veces tenemos la molestia en la garganta, el dolor aquí en la espalda y seguimos todo el día hasta que ya por la noche nos tiramos en la cama y no sabemos por qué tenemos este dolor. Si tuviéramos la atención desde el principio de la molestia, nos empezamos a dar cuenta que hay algo que no de pronto no he expresado, tengo una molestia, una rabia con mi papá, no la he podido decir y así sucesivamente, pero si esto se vuelve una práctica diaria, pues ya no acumulo las rabias de muchos años o las molestias de muchos años hasta que lo termino somatizando en el cuerpo para que finalmente lo resuelva, ¿sí? Entonces, ya digamos que el cómo hacerlo, pues es la invitación que les tenemos a ustedes empezar en el curso de neurofelicidad. Silvia, te agradezco que nos compartas esa información. Yo quisiera agregar una cosita que puede ser interesante. Puede ser interesante. Observemos a ver si nos parece interesante. Eh, la humanidad pues se ha preocupado por el bienestar, por la felicidad y en todas sus etapas, digamos, inicialmente Freud de alguna manera nos participó de sus observaciones de que existía ese automatismo inconsciente que hace que uno, como decía Claudia ahora, quiera dejar de comer y no puede, o, o hace propósitos y falla al mediano plazo, o lo que sea. Este, entonces, ahí pues nos aportó el psicoanálisis. Después viene lo que se llama el conductismo y es una investigación de la psicología muy útil, muy poderosa, cuando uno logra desactivar todos esos condicionamientos que le están estorbando en la vida y entonces eh, usa ese método de pues querer cambiar conductas, querer cambiar hábitos y efectivamente ya le queda muy fácil porque no está el saboteador inconsciente allá interfiriendo, saboteando, bloqueando, etcétera. Y finalmente ha venido un proceso integrativo en que se va juntando lo mejor de las dos anteriores y van surgiendo metodologías ya de tercera generación como, como el humanismo, la gestal, etcétera, que hacen diferentes enfoques con un porcentaje de la una, un porcentaje de la otra y algunas novedades contraintuitivas, o sea, que, que uno le parece que son muy extrañas, como por ejemplo, la mejor manera de vender es tratar de no vender. La mejor manera de convencer a otra persona es tratarla de no convencer. También no es verdad. Sí. Bueno, entonces, y por último aparecieron las de cuarta generación que integran todo lo anterior y entre ellas, en el último reciente aceptación, por lo menos así aparece en la inteligencia artificial, está esta metodología, la ONC, que con su neutralidad y facilita que todo lo anterior se resuelva fácilmente. Sí. Silvia, Muchas gracias, Jairo. Pues sí, comentarles también como con respecto al, no solamente los síntomas físicos, sino también la parte emocional o psicoemocional, cuando pues tenemos un síntoma de ese tipo, también la autoobservación neuroconsciente funciona, ¿no? Cuando hay ansiedad, hay depresión, pues alguna incomodidad o malestar que puede ser relacionado a este ámbito, también pues practicar la autoobservación neuroconsciente funciona. Hay un comentario en el que decía una persona que tomó no sé si la neurofelicidad la formación con ustedes hace 15 años y comenta que no ha practicado la técnica, ¿no? La metodología. Justo
contarles que iniciamos un reto ahora de práctica de 15 días seguidos, pues para que las personas que han dejado, ¿no? Que tienen la herramienta, digamos, pues muy favorable, muy benéfica en su conocimiento y pues a lo mejor la tienen en desuso, pues se reconecten con esta práctica pues que tiene tantísimos beneficios y que de repente la dejamos allá en un cajón guardada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos actividades continuamente como para estar refrescando, ¿no? Y estar como también esta masterclass y algunas otras pláticas con estos docentes bueno, nos aportan tanto para que justo seguir aprendiendo y seguir profundizando, ¿no? En el uso de la metodología. Y bueno, invitarlos, del 6 al 8 de febrero tendremos el primer escalón, digamos, para empezar en esta metodología, que es el curso de neurofelicidad o neurobásico, en el que aprendemos la metodología para aplicarla en nosotros mismos. Ya la formación propiamente es lo que nos da los conocimientos para aplicarla en pacientes, ¿no? En consultantes. Pero neurofelicidad es el curso básico en el que uno adquiere todas las bases para poder empezar a auto observarse y a utilizar la metodología en uno mismo. Ahí en la imagen venía el teléfono donde me pueden escribir y con mucho gusto les mando todo el programa, la información detallada, los costos, bueno, todo lo que necesiten. Y bueno, pues con mucho gusto invitarlos a que de todas maneras, si no pueden tomar este taller, pues me escriban para que estemos ya en contacto y puedan estar dentro de alguno de nuestros grupos recibiendo la información constantemente, pues del movimiento de neurofelicidad que con mucho gusto Neuroestrategias y Claudia y Jairo, Claudio Méndez están junto con todos los neurofacilitadores que se han formado a lo largo de muchos años, que hay una comunidad ya muy grande, pues de gente promoviendo y favoreciendo esta metodología sencilla, autogestionante de salud, de equilibrio y que, bueno, está ayudando tanto, teniendo un impacto como tan importante y tan necesario en nuestros días. Entonces, escríbanos y con mucho gusto les enviamos toda la información. Acá dice: mil gracias por la conferencia, muy interesante, gracias por todos los aportes, espero estar en contacto. Gracias, estaré en contacto. Luz, Jorge, Andrea, Alejandra, bueno, varias personas. Muchas gracias por la invitación, sumamente importante la AONC. Felicitaciones al doctor Jairo Villegas y a Claudia Izaza y a Silvia Aguirre. Bueno, Bueno, Hasta pronto. con mucho gusto y aquí estamos a la orden. gracias Claudia, gracias Jairo y pues bueno, un éxito esta conferencia. Gracias por su tiempo. Seguimos viéndonos por aquí. Buenas noches a todos y gracias por su asistencia. Tenemos la grabación también, si me escriben, se las podemos enviar si les sirve para compartirla con otras personas. Un abrazo. Buena noche. Feliz noche.